Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día tengo una grabación muy especial. Tengo un hermano que viene a visitarme de aquí, viene de México, y es el hermano Nolasco. Y el hermano Nolasco y yo ya hemos hecho una grabación, ¿verdad que sí, hermano? Así es, Y hermano. mucho gusto verlo. Gracias, Dios le hermano. bendiga, gracias Dios por le bendiga. visitarme acá en Gracias, Estados hermano. Unidos. ¿Por qué no se introduce un poquito para que las personas lo conozcan? Gracias, hermano. Pues algunos ya me conocen, pero mi nombre es Moisés Nolasco. Vengo de Guadalajara y estoy contento por estar aquí con el hermano Luis Carlos Reyes en persona. Lo hemos conocido, hemos platicado y pues vamos a grabar un video. Espero que sea de bendición para ustedes y espero que sea de la manera más correcta y más cordial para todos los sectores religiosos y que se nos pueda entender lo que vamos a platicar y charlar. Amén, hermano. Y hace rato estábamos platicando yo y usted de algunas cosas que tratan con la teología. Y en este día quería platicar sobre un tema muy interesante, ¿verdad? Que estaba interesante lo que estamos Sí, platicando hermano. ahorita. Sí. Y este tema se trata con la noción de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. O sea, esto es un tema que le va a ser relevante para las personas católicas, ¿verdad que sí? Así es, hermano. Traduciéndolo, esa frase, quizás para a lo mejor algunas personas no lo pueden comprender, es eh, el nacimiento sin mancha o sin pecado de María, Ajá. o como se dice, la Inmaculada Concepción Sí. de Sí. María. Y yo pienso que hay problemas muy graves con esa noción teológica. Y voy a dar mis razones por qué. Yo sé que usted también lo ve así igual. Y quizás algunos católicos no lo vean así, pero quiero decir de antemano que ahorita como estamos hablando de un tema de la Virgen María, no quiero que lo tomen que estamos faltando el respeto a la Virgen María. Nosotros respetamos a la Virgen María. Yo sé que para muchos católicos la Virgen María es algo muy especial, muy a su corazón, y hasta se ponen agresivos cuando hablamos de ella. Pero esta conversación la quiero hacer más como una conversación teológica. Entonces, si usted es un tipo de persona que se ofende por cualquier cosa y se emociona y no se puede controlar, eso usted lo puede ver allá en su prioridad, en su cuarto, privacidad de su cuarto. Pero esta discusión la quiero hacer más como una conversación teológica. Eh, que apela a las personas católicas que les gusta pensar, les gusta meditar. No, eso no quiere decir que a los otros no les gusta pensar o meditar. Solamente quiero decir que tiene que ver con conceptos que quiero que piensen en su mente, porque pienso que hay problemas teológicos graves con la noción de una concepción inmaculada de la Virgen María. Déjeme decirle algo, hermano, ahorita que usted hablaba. Muchos católicos, al menos los que viven en mi contexto donde yo he vivido, piensan erróneamente que nosotros odiamos a la Virgen María y que no queremos hablar de ella y que tenemos miedo al tema, pero déjeme decirle que nosotros a la Virgen que habla la Biblia la amamos y la queremos, e inclusive yo he predicado en un púlpito acerca de la Virgen María como ejemplo para las hermanas de lo que dice la Biblia de ella. Entonces, nosotros no atacamos a la Virgen María. Eso es una cosa que queremos o que yo quiero clarificar en este momento. Sí, porque muchos piensan que sí, que la odiamos o que la estamos criticando a ella. Una cosa que yo quiero clarificar es que no estamos criticando a la Virgen María, estamos criticando una teología de la Virgen María. Una doctrina. Una doctrina, es muy importante. Es como, por ejemplo, cuando una persona, un ateo, cuando hablo un ateo, me dice, bueno, me estás criticando a mí. No, no te estoy criticando a ti, estoy criticando lo que estás diciendo. Entonces, no estoy criticando a la Virgen María, estoy criticando una doctrina de la Virgen María de la Iglesia Católica. Es muy diferente. Entonces, que tiene que haber una distinción de entre criticar a un referente actual ontológico o criticar la doctrina que habla de ese referente. ¿Sí me hago Sí, entender? hermano, por supuesto. Ok, entonces eso quería clarificar. Bueno, hermano, antes de que empecemos, ¿por qué no nos lea a nosotros aquí lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica? Yo lo tengo aquí en inglés. Mi idioma dominante es el inglés y yo prefiero leerlo en inglés, pero usted, su idioma dominante es español. ¿Por qué no lo lee para que esté seguro que no estamos mal representando a los católicos? Y amamos a los católicos, yo los amo mucho a los católicos. ¿Por qué no lo lee para nosotros para que veas qué es lo que ha dicho la Iglesia Católica sobre este asunto? Es importante que lo leamos, hermano,
para que las personas que lo escuchen sepan que estamos siendo fieles en lo que ellos están enseñando, en lo que se enseña en su doctrina, y que lo estamos leyendo directamente de un párrafo extraído de su propia doctrina. Entonces el pasaje de la Inmaculada Concepción dice así: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Este es un primer párrafo. Ok, entonces lo interesante de ahí es que dice que fue por Dios, ¿verdad que sí? Esa es una cosa que se ve. Sí, dice que fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Ok. Y después, ¿qué dice la siguiente sección? La 491. La 491 dice: a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida de su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamada en 1854 por el Papa Pío IX. ¿Y por qué no continúa ahí? Porque ahí habla el Papa, da una descripción. Dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Eso se localiza en Pío IX, Bula Infabilis Deus 2803. Bueno, cuando estoy escuchando y estoy mirando esto, hermano, se me hacen unas palabras claves aquí que se me hacen muy, muy interesante. Primeramente, en 491 dice que llena de gracia por Dios. Entonces fue Dios el que hizo esto según esta doctrina. Pero después dice la frase ahí: había sido redimida. Eso es algo interesante, porque normalmente cuando oímos la palabra redimida se entiende que es como rescatada de algo, ¿verdad que sí? Pero en español, ¿cómo se usa ese término, redimida? Es rescatar de algo, o sacada de algo, o salvada de algo. Aquí el punto principal, o uno de los puntos principales en el párrafo 491 dice: había sido redimida desde su concepción. Un punto aquí, hermano. Quizás se puede confundir cuando hablamos de la concepción, al menos en el idioma español. La mayoría de las personas, ya seamos cristianos evangélicos trinitarios o unicitarios, o de la luz del mundo católicos, cuando vemos la palabra concepción, nuestra mente no se va a la concepción de María, sino a la concepción de Jesús. Sí. No estamos hablando, sí. Y no está hablando Pío, sí, de la concepción de Jesús. Sí, correcto. Sino está hablando de la concepción de María, es decir, del momento en que nació. Sí. María, o que fue introducida al mundo. Sí, buen punto, sí, porque hay personas que se pueden confundir. No está hablando de la concepción de Jesús, está hablando de la concepción de la Virgen María. Pero aquí dice que había sido redimida. Y veo que con lo que dijo el Papa Pío IX, dice: en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Eso me hace pensar un poco, porque Jesucristo... El problema que yo veo con esto, se lo voy a explicar de esta manera, pero mire, antes de que vaya para allá, ¿por qué no lee el siguiente parágrafo? Porque nos va a dar más luz para poder explicar qué es lo que quiero explicar. Estamos en el párrafo 492. Sí. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre le ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, Efesios 1:3, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Hermano, déjale explico cómo es que yo entiendo esto es lo que acabamos de leer ahorita. Como yo entiendo esto que oímos aquí, no es que Dios haya perdonado los pecados de la Virgen María, sino que la Virgen María nunca tuvo pecados.
Entonces, Dios la rescató porque le prohibió que no se infectara del pecado en el momento de su concepción. Y déjele doy un ejemplo. Imagínese que hay un barco que está lleno de personas y todas esas personas están infectadas con una enfermedad fatal. Viene un doctor y él tiene el antídoto, la inyección, y esa inyección se la administra a cada persona en ese barco y la salva de esa enfermedad. ¿Ok? Ese doctor que está ahí, ese doctor que dio la inyección, ese es el salvador directo, inmediato y ontológico de esas personas. ¿Ok? Ahora imagínese que viene una persona, otra persona, que se va a subir a ese barco. Pero antes de que llegue a subirse a ese barco, el guardia de seguridad la detiene y le dice, espere, no quiero que se suba a ese barco porque todos están enfermos. Ok, entonces este guardia de seguridad le salvó a esta persona, no porque le dieron una inyección para que se le borrara el pecado, sino porque le prohibió. ¿Se dice prohibió? Sí. Sí, porque le prohibió que nunca se infectara desde el principio. Ujú. Entonces, este guardia de seguridad sería el salvador directo y ontológico inmediato de esta persona que está acá. Porque lo que hizo es que él la salvó para que nunca se infectara de pecado. Bueno, las primeras personas que están en el barco, todas esas fueron salvadas porque se les Administró administró el antídoto. y les borró el pecado. Ujú. Ese símbolo de pecado. Ujú. Pero a esta otra persona, a la Virgen María, No se le administró. no se le aplica el perdón del pecado porque ella nunca tuvo pecado. Entonces, en el momento de la concepción, la Virgen María ya fue perdonada de pecados. Es lo que está diciendo este documento de la Iglesia Católica. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, hermano, es un buen ejemplo de cómo se puede entender la mente de lo que se plasma en estos párrafos, Sí. en donde Jesús es el médico que está aplicando ese antídoto a aquellos que están dentro Sí. del barco, porque ya están ahí, ya Y- están enfermos. Y aquí dice que Dios, mire, dice, por Dios había sido redimida. Eso dice en 491. Pero hay un problema muy grave con esto, hermano. Ujú. Y esto es lo que me preocupa. Y esto es lo que quiero que piensen ustedes, las personas que creen en la creencia de la concepción inmaculada. Que si realmente fue el caso, entonces Jesucristo no puede ser el salvador directo, ontológico y actual de la Virgen María. Pónganse a pensar un poquito lo que estoy diciendo. Si esto que se dice aquí en esta literatura católica es correcto, Jesucristo no puede ser el salvador directo y actual y ontológico de la Virgen María. Aquí noto que dice en el parágrafo 491 que fue en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Y también de abajo dice en el 492, dice en atención a los méritos de su Hijo. Pero ¿qué es lo que hizo el Hijo que tiene que ver con la salvación de la Virgen María? Le voy a decir por qué. ¿Cómo dice ese verso que está ahí? Léanos esos dos versos, hermano. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Para salvar a quién? A los pecadores. A los pecadores. ¿La Virgen María en el momento de su concepción estaba en el mundo? Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, si Cristo... Entró al mundo. Sí. Si Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, si la Virgen María estaba en el mundo y no tenía pecado, es imposible que Jesucristo sea el salvador directo, ontológico y actual de la Virgen María. Eso quiere decir que la sangre de Jesús no cubrió a la Virgen María. Eso sería un poquito herético, yo no sé, pero lea el verso Marcos 2:17. Y oyéndolos Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad del médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, hermano, lo que yo estoy mirando aquí es que para ellos el salvador de la Virgen María tiene que ser este guardia de seguridad, el que no la permitió que se infectara de pecado. Tiene que ser Dios, según como ellos lo ven. Pero si es Dios, el salvador de esta persona que está aquí, no puede ser el doctor que administró la medicina. No puede ser, porque él solamente es el salvador de las personas que están en la categoría de personas que son pecadoras en el barco.
Sí, hermano. ¿Sí entiendes lo que Y digo? esto es por lo que explicamos al principio. Por eso explicamos el nacimiento de Jesús Ujú, y el nacimiento de María. Que aquí no estamos hablando del nacimiento de Jesús, estamos hablando del nacimiento de María. ujú. Entonces, si ella es limpia por obra de Dios en su nacimiento, por ende Jesús no estaba en ese momento. No estaba. Y entonces Jesús viene después, nace después, 20 años después, 25 años, 30, no sabemos en qué edad tenía ella. Y va y muere a la cruz 30 años después. Entonces, ella no entra dentro de este grupo a los cuales puede salvar Jesús con su sangre, porque ella ya fue limpia antes de que él hiciera todo eso. Y por ende no puede ser el Salvador de la Virgen María. Pero dicen algunos católicos, es que ya tenía el concepto del sacrificio de Jesús antes del momento de la concepción. Ya tenía ese plan que Jesucristo iba a morir en la cruz por todo el mundo, por todos, antes en la mente, y por ese plan fue que la declaró limpia antes de que la concepción. También tengo un problema con eso. ¿Cuál problema tengo con eso? Que ni conceptualmente, gracias hermano, Sí. no tiene nada que ver el sacrificio de Jesús conceptual con la Virgen María antes de su nacimiento. Ujú. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada, hermano. ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Jesús con la declaración de que Dios la hizo libre de pecados? Nada. Entonces, ¿Jesucristo de quién es Salvador? Salvador. ¿Por qué no nos lee la sección de Colosenses que nos leyó que estábamos hablando en Colosenses capítulo 1? Yo hice un estudio sobre esto. Ok. Bueno. Pablo a los Colosenses dice una cosa muy interesante que yo había leído en muchas ocasiones, pero nunca le había puesto una atención especial a Colosenses desde el versículo 15, 16 en adelante hasta el 20, 21. Y un día leyendo vi sobre todo el versículo 19 y el 20 y se me abrieron los ojos de lo que es, quizás abriendo un paréntesis para las personas, de lo que es y significa la sangre de Cristo. Lo enorme que quizás nosotros, nuestra mente tan pequeña, finita, no podemos entender la prosapia, la grandeza, la magnitud Uh-huh. de la sangre de Cristo y hasta dónde pudo cubrir la sangre de Cristo. Voy a leer el capítulo 1 de Colosenses desde el versículo 16, aclarando que Pablo está hablando del Hijo. Ya después, si quieren, ellos pueden leerlo desde el versículo 1. Okay. Dice: porque en él fueron creadas, en el Hijo, todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y luego dice, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Después nos vamos a regresar a esta palabra de autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y luego ya nos brincamos para no leer todo. Después, si quieren, lo pueden leer ahí. En el versículo 19 y el versículo 20, que son los que más nos interesan, junto con el 16, dice: porque agradó al Padre que en él es el Hijo, habitara toda la plenitud. Otra versión dice toda la plenitud de la deidad. Uh-huh. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Y luego dice, repito, esto es lo interesante, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Se hace un contraste. Si parafraseamos primero el verso 16, Uh-huh. nos dice que el Hijo, en él fueron creadas todas las cosas. Uh-huh. Tronos, potestades, autoridades, lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver, las cosas visibles para nosotros Y invisibles. y las cosas invisibles que existen y que no podemos ver, Uh-huh. que por él fueron creadas. Y luego en el versículo 20 dice que por medio de la sangre, estamos parafraseando los textos, por medio de la sangre de Jesús fueron reconciliadas todas las cosas que están en la tierra y en los cielos. Uh-huh. Ahora, aquí surgen un par de preguntas. ¿Dónde se encuentra María? En el cielo, según la perspectiva católica, sí. Esa es la pregunta que nos tendría que responder. Uh-huh. ¿Dónde se encuentra María?
en el cielo. Sí. Y dentro de esto que dice Pablo, que la sangre de Cristo reconcilió a todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. O al revés, en el al cielo revés. y la tierra. Bueno, lo repito. Sí. A todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. ¿Dónde queda María ahí? ¿Está en el cielo? Sí. ¿Está en la tierra o está fuera de esto? Antes de brincar al versículo 16. Es una pregunta que nosotros podemos plantear. Sí. Porque este pasaje dice que todo fue reconciliado por medio de la sangre de Cristo. Sí. Es decir, toda la creación de la tierra y el cielo, el universo, estaba fuera de la reconciliación del Padre. Estaba alejado del Padre. Y toda esa creación, cuando Jesucristo murió en la cruz, entonces fue reconciliada para con el Padre. ¿Dónde estaba María en...? Bueno, vamos a verlo así. ¿Es María una criatura o es eterna? La religión católica dice que es una criatura, era una mujer, una ser humana. Entonces, en este contexto de Colosenses, está hablando de las cosas creadas. Tapanta en el griego es la totalidad de la creación creada. Si usted ve la gramática griega, cuando se encuentra el artículo neutro delante de panta, es una indicación de la totalidad de la creación, por la mayoría. Hace muchos años, en el 95, hice un estudio sobre el texto de Colosenses 1.15. Lo voy a poner en la pantalla. Y salió en la revista Filología Neotestamentaria, volumen 12, de mayo-noviembre. Se publicó en el año 1999, porque no podían localizar la hora, pero yo la entregué como en el 95, pero se publicó en el 99. Y en este estudio, en la página 139 a 154, se encuentra la obra que escribí sobre este texto que está hablando, toda esta sección. En inglés se llama The Structure and Rhetoric of Colossians 1:15 through 20. Y trata mucho con la retórica y el estilo del griego de esta sección de texto. Y hay muchas cosas muy interesantes. De hecho, para cualquier católico que le interesa, esta obra les puede ayudar para entender qué lindo es lo que estaba haciendo este autor. Estaba dando mucha retórica, mucho énfasis, porque estaba refutando la herejía gnóstica, las cuales incidentemente creían en mediadores. Jesús está diciendo que Él es superior a todos los mediadores. A todos los mediadores, sean visibles o invisibles, todo. Dice, este trono, este curiates, este arca, este ecusia, sean tronos, dominios, autoridades, todo. Ta panta dia tu kaiastas, autan extai. Él es antes de todas las cosas, en Él permanecen. ¿Es María una cosa creada? Entonces, la existencia de María depende de Cristo. Depende del Hijo de Dios. Entonces, lo importante aquí, hermano, es lo que usted mencionó ahorita, aquí al final, es que todo lo que fue redimido fue hecho por el sacrificio de la cruz de Jesús. Ahora, cuando digo todo, no me refiero a Dios, porque Dios es la fuente de todo esto. Él es excluido de eso. Alguien más quien es excluido de todo esto es Satanás. ¿Por qué? Como mencionó usted, ¿él es qué? La infección. Él es el creador de la contaminación que fue en el universo. Sí, entonces Satanás es excluido de esas cosas que se redimen y Dios es excluido porque Él es el que redime. La única categoría que queda es cualquier otra cosa creada. ¿Ok? ¿En dónde está la Virgen María? Sí, porque nos establecemos en el tiempo y espacio. El nacimiento de María, y ya no el nacimiento de Jesús, sino la muerte de Jesús. Si ponemos una fecha, los años que pudieran tener ella, la Biblia no dice y no lo sabemos, pero digamos que ella tenía 20 años cuando tuvo a Jesús. Habían pasado 20 años de su nacimiento de ella. Aproximadamente Jesús murió a los 33 años, pero si fueran los 30 años, entonces estamos hablando de un lapso de 50 años entre el nacimiento de ella y la muerte de Jesucristo. Lo interesante es que el dogma de Pío IX dice que ella fue hecha limpia en su nacimiento, o sea, 50 años antes de la muerte de Cristo. Sí. Pero Pablo dice que la idea que tiene Pablo dice que él es el creador de dominios, poderes y autoridades
Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, dice que Jesucristo, el Hijo, es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Sí, Todas las cosas. todas las cosas. Y luego en el 20, Pablo a los Colosenses dice que esos dominios, esos poderes, esas entidades, esas autoridades, esos planetas, ese universo, Cualquier cosa creada. cualquier cosa creada, todo lo creado, fue reconciliado 50 años después de que nació María. Entonces, eso me dice una cosa, hermano. Eso me dice que Jesucristo no puede ser el Salvador de la Virgen María. ¿Estoy correcto en lo que estoy diciendo? Yo nomás estoy analizando lo que estoy mirando y lo que dice el Papa Noveno y en el Catecismo. Dios es el que la salvó. Ellos citan, por ejemplo, Efesios 1.3. ¿Por qué no lee ese texto? Porque quiero decir algo de eso. Efesios 1.3 y también Efesios 1.4. Porque quieren decir que el sacrificio de Jesucristo aplica a la Virgen María porque estaba en la mente de Dios antes de que fuera concebida. Pero antes de que comente eso, ¿por qué no nos lee esos dos versos, por favor? Sí, como nos dice Pablo a Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dicen algunos católicos, así como Dios nos escogió, nos puede escoger antes de la fundación del mundo, con el sacrificio de Jesucristo en mente, para cuando ya nosotros estamos en la tierra, que ese sacrificio de Jesucristo nos iba a cubrir. Así como Él ya puede tener eso en la mente y tenernos ya planeado que nos iba a limpiar, en la misma manera, Él tenía ya el sacrificio de Jesús en la mente para la Virgen María, para que en su momento de concepción ya fuera limpia de pecados. O sea, nunca iba a tener pecado. Tengo un problema con eso. Tengo un problema. Déjenle digo por qué. Antes de que naciera la Virgen María, conceptualmente, había dos categorías posibles. Categoría número 1 son las personas que iban a nacer con pecados, en pecado. Naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa, sí. En la categoría 2 son las personas que iban a nacer libres de pecado, que es donde cae la Virgen María. ¿Okay? Uh-huh. Ambas categorías tenían en mente el sacrificio de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús conceptualmente solamente aplica a las personas que iban a nacer, que necesitaban un redentor de sus pecados. Conceptualmente Jesús no tiene nada que ver con el nacimiento futuro de la Virgen María, porque la Virgen María no tenía nada que ver con el pecado. Tiene que ver con Dios tiene que ver con Dios que la rescató, prohibió que no naciera en pecado. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que Jesucristo no tiene nada que ver. Su sacrificio, la sangre de Jesús, el derramamiento de sangre para perdonar pecados, no tiene nada que ver con la Virgen María, ni actualmente, ontológicamente, inmediatamente, como el doctor que dio la inyección, Uh-huh. ni indirectamente, porque el que se lo dio directamente, salvó a la Virgen María, fue Dios, como el guarda de seguridad, que no la dejó entrar al pecado. Uh-huh. Entonces, el salvador directo de la Virgen María es Dios para ellos. Yo entiendo eso. Ese no es el problema que tengo. El problema que tengo es que Jesucristo no puede ser el salvador de la Virgen María. Uh-huh. Y el problema que tengo es que lo que me acaba de leer en Colosenses, que su sacrificio de Jesús Uh-huh. es para todo, visible, invisible, tronos, dominios, autoridades, todo lo que está en el cielo, Tierra y universo. y lo que está en la tierra. ¿En dónde está la Virgen María? Se sale de esta categoría. Sí, nomás hay una categoría, hermano. Déjale digo, la categoría hay 3 categorías, ¿ok? Una categoría es parte de la creación, Uh-huh. ¿ok? Pero tiene que ser parte de la creación que te ha infectado con pecado, ¿ok? Ella no cae ahí. La otra categoría es que tiene que ser de los demonios, pero no, tampoco ellos no creen eso, y yo tampoco creo eso tampoco, no puede ser eso. Uh-huh. La última categoría es que tiene que ser Dios. Dios. Sí, la única manera que puede hacer fuera de todo eso lo que me mencionaste en Colosenses 1, del 15 al 20, Uh-huh. ¿es Dios que es antes de toda la creación? ¿O eres parte de la creación? De acuerdo a lo que estamos viendo, escapa. Porque, por ejemplo, estamos viendo Colosenses que encierra un todo de lo creado.
Todo. Todo. La Virgen María es creada para los Y católicos. mire lo que le voy a decir. En la creación están los ángeles, los arcángeles y los serafines. Sí. Está el universo, están los planetas. Sí. Lo que vemos y lo que no podemos ver. Ujú. Es un todo. Ujú. Entonces, si ella no fue reconciliada por medio de la sangre de Cristo, si Jesucristo no es su Salvador, si Jesucristo no es el que la reconcilió con el Padre, entonces escapa fuera de todo esto, Ujú. de las autoridades, de las potestades, de la creación, Ujú. escapa fuera y se queda en un lugar a la altura de Dios. Ujú. Es muy importante lo que menciona, porque hay otra categoría que estoy pensando ahorita, es la categoría de los ángeles. Los ángeles no son Dios, pero tampoco están infectados por pecado. Ujú. Pero ¿en qué sentido fue que el sacrificio de Jesucristo también redimió a los ángeles? Estábamos platicando esto anteriormente. Pudiera ser que en el sentido que de sacrificio en adelante, los ángeles no son capaces ya de poder caer, así como un día nosotros no vamos a tener la capacidad de pecar otra vez Nos perfeccionó. cuando nos perfeccione. No estoy diciendo que los perfeccionó ahorita los ángeles, pero puede ser, pues es una posible interpretación de eso. Pero como sea el caso, ¿en dónde ponen a la Virgen María? Vamos a decir los ángeles más supremos que hay. La ponen antes de... Porque Jesucristo, su sacrificio, aplica a todo lo que fue creado, Ujú. en algún sentido. Pero ¿cómo aplica eso a la Virgen María? Hay una contradicción. Aquí hay una contradicción de algo o de alguien. Porque si Pablo dice que todo lo que fue creado por medio del sacrificio de Jesucristo es reconciliado, o ella es Dios o no fue creada, ¿O es un ángel? o es algo inclusive superior a los ángeles, a la estatura de Dios. Ahora, pero si él dice que todo, entonces está mintiendo él, porque aquí hacemos una excepción de María. Ujú. Y, No es todo. Entonces aquí alguien está mintiendo. y María es un ser humano. Los ángeles son espirituales. Hay algo muy distinto aquí. Y el hecho de que Pío noveno hable del nacimiento sin pecado, eso quiere decir que nació, que vino a este mundo, que fue creada como todos, independientemente del concepto que se tenga, si ella pecó después o no, pero ella fue creada, nació. Entonces aquí encontramos una contradicción, porque si es verdad que nació y fue creada, entonces entra dentro de las dos categorías, o de las categorías que habla Pablo, entra dentro de la categoría de lo creado, y quizás para los católicos de las autoridades y potestades, Ujú. como lo dice el versículo del 14 en adelante, del 16 en adelante. Y luego vamos al versículo 20, en donde dice que todo lo creado, pero como si él supiera o se le fuera revelado a Pablo ciertos conceptos, no nos especifica que la sangre de Jesucristo no es tan pequeña para haber solamente redimido al hombre para con Dios, sino que es tan enorme, es tan sublime, que redimió todo el universo, toda la creación. Lo que sea que fuese creado por Dios, fue redimido. Y por eso decimos que esto implica, en alguna manera, que no sabemos los ángeles, los arcángeles y los serafines, porque es creación también. Entonces, María tendría que estar en ese grupo, pero si ella no está en este grupo porque en su nacimiento ella fue limpia, fue santificada, fue purificada, entonces aquí o Pablo está mintiendo o alguien está mintiendo. Y ya no lo entiendo yo. Es muy confuso y es muy interesante. Pero una cosa que a mí me hace pensar es que Jesucristo no puede ser el salvador directo, ontológico y actual de la Virgen María. Así como tampoco es el salvador directo y actual de los ángeles. Porque los ángeles no han pecado. ¿Me Así entiendes? es, sí, hermano. Entonces, se oye muy unorthodox. ¿Cómo se dice unorthodox? ¿Un ortodoxo? ¿No ortodoxo? No ortodoxo, sí. Se oye muy no ortodoxo decir la frase que Jesucristo no es el salvador directo de la Virgen María. Pero se me hace que, según lo que estamos mirando, tendría que significar eso. Que el doctor que dio la inyección, el salvador de todas las personas,
en el mundo que están pecados, que están en el barco infectados, no es el Salvador de la Virgen María, porque fue el guardia de seguridad, fue Dios. Hermano, a mí me gustaría que nuestros amigos, sobre todo católicos, nos contestaran, pero no una contestación con una burla, sino queremos una contestación seria, Sí. que nos enseñen su dogma y que nos hablen acerca de esto que estamos planteando nosotros, y si pueden enseñarnos con la Biblia Sí. el porqué de todo esto que estamos planteando, pero de una manera seria, Sí. sin crear, no queremos crear Ni queremos crear un ambiente de debate, nomás queremos platicar, queremos saber por cómo es que a lo mejor ni han considerado esto ellos. Yo no sé, a lo mejor algunos sí, pero la idea de que Jesucristo no puede ser el Salvador directo de la Virgen María, así como tampoco es el Salvador directo de los ángeles, porque como leemos lo que dice 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es lo que dice, ¿verdad que sí? Y muy probablemente en este momento, cuando Pablo a Timoteo le escribe esto, existía todavía ella. Sí. Y Y estaba en el mundo. estaba en el mundo. Y dice que esa es palabra digna y fiel de ser recibida por todos, sin excepción. Por todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Qué es ese grupo que dice todos? Los Todos. pecadores. Y los existentes, Sí. Que estaban ahí. Sí. los que estaban vivos. Sí. Y quizás los que íbamos a venir a futuro, pero en ese Sí. momento Él les habla a ellos. Sí. Y luego dice que Cristo vino en pasado al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo interesante es que muy probablemente ella vivía en ese momento. Es posible. Y era palabra digna de ser recibida también por ella. Sí. Pero aún si dicen que no vivía, y yo estoy seguro que sí vivía en Marcos 2:17, ¿por qué no lee ese verso? Dice, oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿María era justa? Según Claro, los católicos, sí. Sí. Yo creo que sí, también era justa. ¿Estaba en el mundo? Claro, en ese momento ahí sí podemos asegurar al 100% que existía, porque recordemos que ella estuvo presente, eso lo dice Juan, en el preciso momento de la muerte de Jesús. Ujú. Estuvo presente. Y también Juan, es otro tema, pero ella estuvo ahí. Entonces, cuando dice en Marcos 2, versículo 17, este texto, ella estaba, ahí sí podemos Yep. decir que ella existía. Sí. Y dice, y era justa. Y luego dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ujú. Entonces Jesús no vino a salvar a la Virgen María. Jesús no puede ser el salvador de la Virgen María. Eso es lo que quiero saber. Para los católicos, amigos católicos, ustedes que están escuchando esto. Y podemos estar en error, no sé, pero lo estamos pensando. Por eso estamos haciendo esto, porque queremos saber sus opiniones. Queremos oír la posición oficial de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que ustedes piensan de esto? Porque a mí se me hace muy interesante esto. El concepto que Jesucristo no pueda ser el salvador directo de la Virgen María, que la sangre de Jesucristo no cubre a la Virgen María. Lo que me leo en Colosenses, que tiene autoridad sobre todas las autoridades, y que todas las cosas creadas son detenidas por Él. Entonces, ¿en dónde ponen a la Virgen María? ¿En la categoría de Dios? ¿O qué están haciendo? No. Y quizás en la categoría de lo no creado. ¿Como eterno? Algo así. Okay. Sí, Ok, los ángeles son eternos. Perdón, los ángeles son creados. son creados. Son creados. La Virgen María es creada también. Sí. Entonces, yo no sé, hermano. Yo miro un problema. Esto nomás es una cosa. Hay muchísimas cosas Ujú. que fácilmente podemos durar horas hablando. Pero esto nomás es una cosa. Pues sería interesante que alguien con seriedad, como lo dije anterior, responda o nos dé una explicación teológica, si Sí. se puede, bíblica. Yeah. Nos interesa mucho porque nosotros lo que estamos leyendo pasajes bíblicos. Leímos algunos párrafos de lo que dice Pío IX, Ujú. de lo que escribió él,
Pero estamos hablando de Timoteo, de Marcos, estamos hablando de Pablo a Efesios, Pablo a los Colosenses, de la Biblia, de lo que dicen. Y estos solamente son unos pasajes. Si lo podemos ver así de una manera simple y sin tanto rebuscar, podemos ir, por ejemplo, a un pasaje que nos gusta mucho, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea 2 o 3 palabras que dice ahí. La primera es mundo. Se refiere a todas las personas existentes, porque de tal manera amó Dios a todos los hombres, Sí. del pasado, del presente y del futuro. ¿Usted cree que Jesucristo amó a la Virgen María? Por supuesto. Entonces está incluida. Debe estar incluida, pero sin embargo, de acuerdo a lo que dice Pío IX, sería porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego abrimos un paréntesis, con excepción a María, porque para ella no era el sacrificio de Cristo, de acuerdo a lo que dice él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo, otra vez volvemos a un todo, como dice Pablo, un todo. Para todos los seres sí, humanos. Pero un todo. Sí. En este caso está hablando de los seres humanos. Sí. Para que todo aquel que en él crea, para todo ser humano, sí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero si María no necesitó de la sangre de Cristo, entonces Jesús no es su Salvador, Jesús no la redimió con su sangre, Jesús no la limpió con su sangre, ya está en otra categoría en donde no sé yo. ¿En cuál categoría queda? No sé dónde está. Entonces, es bueno que nos puedan explicar esto. ¿Y sabe qué? Que quede en cualquier categoría que digan. El punto es que si ellos están confortables con la noción de que Jesucristo no es el Salvador de la Virgen María, eso es lo que yo quiero saber. Más que nada, ¿están confortables ustedes, amigos católicos, con la noción teológica de que Jesucristo no es el Salvador de la Virgen María? Y no solamente eso, su sacrificio no tenía nada que ver conceptualmente con la salvación futura de la Virgen María. Porque eso solamente es para aplicar a los seres humanos que iban a pecar. Si la Virgen María nunca pecó o nunca iba a pecar, entonces, ¿qué tiene que ver hasta el concepto del sacrificio de Jesús? ¿Qué tiene que ver, qué relevancia tiene que ver con la salvación de la Virgen María? Aquí dicen en el Catecismo 492, dice, en atención a los méritos de su Hijo. ¿Cuáles méritos de su Hijo? ¿Qué fue lo que hizo el Hijo que tiene alguna nota de relevancia con la salvación, la preservación de la Virgen María que naciera libre de pecado? ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Jesús? Nada. Esas solamente son letras que pusieron ahí que no tienen nada que ver con la realidad. Y implica otras cosas que salen a colación por este concepto. Si Jesucristo no la limpió, entonces a colación de que Jesucristo nos limpia, nos redime, también nos promete resurrección. Entonces probablemente puede implicar este asunto de la resurrección de María también. O sea, tiene muchas implicaciones en diferentes casos. Muchas implicaciones. Wow, yo no sé, estoy mirando esto, estoy pensándolo, y en verdad, lo más que lo miramos, lo más que lo pensamos, lo más que se ve que hay un problema aquí. Yo no creo que los católicos les caiga bien o les ¿cómo es en inglés? It doesn't sit well. O sea, no sé si están cómodos. No les agrada. No les agrada la idea de que Jesucristo no puede ser el Salvador de la Virgen María. Porque Jesucristo salvó de una manera. La manera que salvó fue por el sacrificio que hizo en la cruz. A menos que me van a decir que Jesucristo la salvó de otra manera. Si Jesucristo puede salvar a personas de otra manera, ¿para qué murió? O sea, ¿para qué tomar? Dice la Biblia que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay redención de pecados. No hay redención de pecados. Entonces, Jesucristo murió, hizo su sacrificio en la cruz. Solamente aplica para las personas que están pecadas. Y usted mencionó esta palabra de todos aquí en 1 Timoteo 1:15, que eso es muy poderoso. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida a todos, menos María, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces, Jesucristo no tiene nada que ver, su sacrificio no tiene nada que ver con la salvación de la Virgen María. Nuevamente, el doctor que dio la inyección no es el salvador de la persona, el guardia de seguridad que le dijo no te subas a ese barco. El salvador es Dios. Yo entiendo esto, ellos lo ven aquí, dicen que Dios salvó a la Virgen María porque le prohibió que nunca se infectara de pecado. Ok, yo entiendo eso. Pero el problema es que cuando dicen eso, excluyen que Jesucristo pueda ser el salvador de la Virgen María. Entonces, yo no sé, hermanos, entonces con esto, ¿por qué no terminamos con esto? Al menos que quiera decir algo más de esto. Cualquier cosa que se le venga a la mente. Ahora rápidamente digo el concepto de nosotros. Si Jesucristo murió en la cruz y su sangre fue perfecta, no solamente para salvarnos a nosotros y reconciliarnos a nosotros, sino a reconciliar a todo el universo con el Padre. Desde el punto que yo lo veo, entonces si María queda fuera de esto, entonces hay cierta imperfección en la sangre de Cristo que no alcanzó a limpiarlo y a cubrirlo todo. Pero la manera que nosotros lo vemos es que la gracia salvadora de Jesucristo, el poder de su sangre, lo cubrió todo y lo salvó todo lo creado. Y no hay necesidad de tener otros elementos para ser salvos, sino solamente la sangre de Cristo. Un solo sacrificio por los pecados y nada más. Su sangre derramada para entonces redimir a las personas, que era sombra de aquellos animales que eran inocentes y que eran derramada su sangre. Era una sombra, una profecía de aquello que iba a venir, que era Jesucristo en la cruz, siendo un solo sacrificio para que ya no tuviese la humanidad que sacrificar más. Amigo católico que nos estás escuchando, Cristo es la solución a los problemas. Él es el que te puede limpiar con su sangre. Nadie hizo un sacrificio por ti, nadie murió por ti. El que murió fue Jesucristo. Si tienes problemas, si quieres acercarse a Jesucristo, si quieres ver la gloria de Dios, necesitas acercarte a Cristo. Él es el Salvador del mundo y nadie más. Amén. Pues hermano, yo termino con eso. Le doy las gracias, hermano, por permitirme hermano, estar aquí con usted. Es un privilegio para mí. Y pues saludo a todos mis hermanos que me conocen allá en Guadalajara y a mis hermanos que he conocido por medio de este medio. Espero que estas palabras sean de bendición y no lo hacemos con el afán de molestar a nadie. No lo hacemos con ese afán, sino lo hacemos con el afán de que nos enseñen el pensamiento desde aquel lado y que también puedan ver a la luz de la palabra lo que la Biblia dice. Sí. Porque Jesucristo nos enseña y nos dice que lo debemos conocer a Él como dice la Escritura. Sí. El que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. Y amigos, dispensen por mucho ruido que se oyen los perros, se oye una fiesta que está alrededor de la cuadra pero esto no lo planeamos, estábamos platicando y dijimos, ¿por qué no nos hacemos una grabación de esto ya que estamos aquí hablando de esto? Y el hermano Nolasco ha sido una gran bendición para mí y gracias por venir, hermano. Y ojalá podamos hacer más porque va a estar allí en Estados Unidos por un tiempo. También le mando un saludo a todos nuestros hermanos, especialmente los ex unicitarios que han salido de la secta unicitaria. Ya son muchos. Tenemos un grupo de ex unicitarios ya que están allá ahora combatiendo las herejías. Nuevamente, amigos católicos, nosotros a ustedes los amamos en el amor de Cristo. Hay muchas cosas en las cuales estoy de acuerdo con ustedes, pero también hay muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo con ustedes. Y nuevamente lo que decimos aquí no lo estamos diciendo con falta de respeto, porque yo sé cómo ustedes tienen a la Virgen María. Nunca quiero ofenderlos, pero no quisiera en este video que comentaran sobre diferentes cosas que no tienen nada que ver con el asunto, que el hermano Nolasco va al mismo peluquero que yo voy, ¿verdad, hermano? O sea, cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Quisiéramos que habláramos de estos temas que mencionamos aquí. Y si estamos en error, queremos ser corregidos, en verdad, porque yo quiero aprender. Así es como lo he hecho ya por 30 años, aprendo, y si todos aprendemos, si siempre estamos aprendiendo. Cuando tú dices que ya aprendiste todo, no sabes nada.
Sí, hermano. Porque Sí. siempre estamos aprendiendo y siempre queremos seguir aprendiendo. Bueno, hermano, muchas gracias y Dios Dios le le bendiga, bendiga. hermano. Ajá, y adiós a todos. Los miramos. Dios les bendiga.